Hace 10 años, durante una visita al gremio local, Jade, un joven apasionado, se enamoró de la recepcionista. Por aquel entonces, no era más que un aventurero novato que apenas empezaba su viaje. Hoy, Jade blandió su espada, partiendo un slime en dos, y sintió una oleada de orgullo al derrotar a un monstruo por sí mismo. Este era el primer paso del gran sueño de Jade: convertirse en un gran aventurero. Su primera misión era bastante simple: derrotar monstruos y recoger las piedras de maná que sueltan. Cuando un monstruo muere, suele dejar atrás dos cosas: una esencia llamada éter y un núcleo de monstruo, la piedra de maná. El éter es absorbido por el cuerpo del vencedor, y cada vez que esto ocurre, un nuevo pétalo aparece en su emblema. Este pétalo va formando gradualmente una flor completa, que simboliza la fuerza y los logros del aventurero. Cabe destacar que cada clase de personaje tiene un diseño de flor diferente. Jade pertenecía a la clase Potenciador y se propuso alcanzar el rango 10, una hazaña que nadie de su clase había logrado antes. Jade recogió la piedra de maná del slime que acababa de derrotar y se dio cuenta de que tenía una pequeña grieta. Esto reduciría la recompensa que recibiría. Sin embargo, Jade no se desanimó. Se dijo a sí mismo que la próxima vez se esforzaría más. Regresó a la recepción del gremio, situada en el corazón de la capital imperial, y buscó un mostrador libre. Jade vio que el mostrador número 18 estaba libre y se acercó. Al llegar al mostrador, se encontró cara a cara con una preciosa recepcionista que lo dejó sin aliento. A sus ojos, todo en ella era perfecto. Sus ojos amables, su pelo largo y sedoso, y el encantador lunar que tenía bajo el ojo. Se llamaba Garnet, un nombre que encajaba a la perfección con su radiante belleza. Aunque Jade era demasiado joven para entender los asuntos del corazón, supo que aquello era amor a primera vista. Garnet intentó llamar la atención de Jade para sacarlo de su ensimismamiento. Pero la compostura de Jade se hizo añicos, porque hasta su voz era angelical. Si existía una prueba de la existencia de los dioses, esa era Garnet. Ella le informó con pesar de que, debido a la grieta en la piedra de maná, solo podía pagarle 500 monedas de oro. A Jade ya no le importaba el dinero. Lo único que quería ahora era hablar con Garnet, pero la única forma de verla y hablar con ella era aceptando misiones. Pidió un catálogo de misiones, con el objetivo de aceptar tantas misiones como fuera posible, solo para tener más oportunidades de hablar con ella. Era un plan perfectamente lógico y racional. Día tras día, semana tras semana, Jade aceptaba misiones cada vez más difíciles. Todo por unos pocos minutos de conversación con Garnet. 10 años más tarde, en un escarpado y rocoso sendero de montaña, un golem de roca gigante hizo temblar el suelo. Dos aventureros pusieron todas sus fuerzas en un último esfuerzo desesperado por derrotarlo. Usando todos los trucos que conocían, el anciano usó un hechizo de fragmentación. Pero se dio cuenta con horror de que el golem no sufría ningún daño. Comprendiendo que no había otra opción, la chica sugirió que se retiraran. Sin embargo, mientras huían del bosque, el golem se desmoronó de repente, convirtiéndose en escombros. La chica preguntó si el hombre había usado alguna técnica secreta, pero él se limitó a señalar hacia un acantilado cercano. Jade, ahora un aventurero de rango 10, había acudido en su ayuda. Le preguntaron qué hacía un aventurero de rango 10 como él en un lugar como ese. Y Jade estuvo a punto de soltar que Garnet le había dicho que viniera. Rápidamente se corrigió a sí mismo, diciendo que solo había venido a derrotar al golem, y que lo había derribado con solo lanzar una piedra. La chica estaba segura de que usaría sus habilidades de mejora y refuerzo en una espada para luchar. Pero Jade explicó que su espada era meramente simbólica. Le preguntaron por qué seguía llevando la espada, y el anciano supuso que era por autodisciplina. La verdad es que Garnet le había otorgado esta espada en nombre del rey. Y desde que tocó la mano de Garnet, nunca la había perdido de vista. Jade se sintió aliviado al ver que estaban bien, y el grupo se preparó para regresar. La niña preguntó cómo llegar a ser tan fuerte como él, y Jade respondió que, mientras nunca dejara de intentarlo, acabaría alcanzando su nivel. El anciano supuso que la perseverancia de Jade se debía al poder del amor. Lo que sorprendió de verdad a Jade, nunca le había contado a nadie sus sentimientos por Garnet. El anciano añadió
que debía de ser por el amor que todos le tenían. Y Jade decidió dejar que pensaran eso. Jade regresó al gremio con una piedra de maná gigante, y su llegada fue recibida con vítores y alabanzas. Aunque era de rango 10, seguía usando el mostrador de recepción normal, en lugar de los especiales reservados para aventureros de alto rango. Jade solo deseaba que todo el mundo se callara, y esperaba que Garnet no pensara que era un bicho raro. Esperó su turno con nerviosismo, y cuando lo llamaron al mostrador, sus ojos se sintieron atraídos una vez más por Garnet. No había envejecido ni un solo día. Jade vivía para momentos como este. Dejó bruscamente la piedra de maná en el mostrador, y ella le preguntó su nombre. Jade, vamos, te estás poniendo en ridículo. Han pasado 10 años y ya ni siquiera recuerda tu nombre. A pesar de eso, Jade admiraba en secreto la belleza de Garnet, mientras ella inspeccionaba la piedra de maná que él había traído. Era hermosa desde cualquier ángulo posible. Cuando terminó la inspección, Garnet le entregó a Jade un cheque por 50 millones de oro. Pero eso también significaba un adiós, y Jade no quería que terminara así. Sin embargo, ese era el límite de su relación, y lo único que podía hacer era prolongarla. Cogió el cheque, pero las yemas de sus dedos se rozaron por un breve instante. Jade casi perdió la compostura en ese mismo instante, pero Garnet permaneció totalmente tranquila. Juró que nunca cobraría ese cheque, sino que lo enmarcaría y lo colgaría en su casa. Inmediatamente, Jade cogió otra misión del catálogo, y el bucle continuó. Jade creía que si seguía así, algún día se harían amigos. Haría esto hasta que no pudiera más, incluso hasta el fin de su vida. Mientras se alejaba del mostrador, Garnet se tocó ligeramente su propia mano, justo donde las yemas de sus dedos se habían encontrado con las de Jade. En una aldea remota, un grupo de hombres hablaba de que su petición de una fuerza de exterminio había sido aprobada y que los aventureros estaban de camino para cazar a la bestia. Cerca de allí, una niña escuchó su conversación. Jade completó la misión de exterminio de monstruos, y toda la aldea celebró su regreso. Lo invitaron a quedarse a descansar un rato. Pero Jade se negó, diciendo que tenía que volver inmediatamente para prepararse para su próxima misión. Y su próxima misión era en realidad solo una oportunidad para ver a Garnet. Sin embargo, una niña de la aldea insistió en que el dragón roba verduras seguía por allí. Aunque sus palabras fueron desestimadas como la imaginación desbordante de una niña, ella insistió en que decía la verdad. Para calmar los miedos de la niña, Jade le preguntó hacia dónde había volado el dragón. La niña señaló una zona apartada de la aldea, y Jade prometió investigar a fondo. La niña le dio las gracias, y el anciano del pueblo se disculpó por las molestias. Pero para Jade, todo esto era parte del trabajo. Se dirigió hacia donde habían avistado al dragón, aunque no creía que una criatura tan grande pudiera esconderse en una mina abandonada. De repente, una voz sospechosa le gritó que se detuviera. Jade se movió hacia el origen de la voz, que seguía exigiéndole que dejara atrás cualquier comida que llevara. Cuando Jade llegó a una pequeña casa que parecía abandonada, descubrió a una niña con ropas harapientas. Se preguntó qué hacía una niña ahí sola, y recordó que algunos tipos de dragones podían cambiar de forma y adoptar un aspecto humano. Le preguntó a la pequeña si era un dragón. La niña lo admitió, elogiando a Jade por haber descubierto su verdadera identidad. Declaró con orgullo que, si estuviera en su forma original, podría tragárselo de un solo bocado. Antes de dejarse comer, Jade preguntó por qué un dragón querría convertirse voluntariamente en un ser humano. La niña respondió con tristeza que su cuerpo original era tan grande que nunca se sentía llena. Así que pensó que, si se encogía hasta convertirse en una pequeña humana, podría mantener su hambre a raya temporalmente. A Jade esto le pareció bastante triste. Llevaba un tiempo antojada de carne, pero su pequeño cuerpo le impedía cazar. Él le preguntó por qué no usaba simplemente su forma de dragón para cazar, pero ella le explicó que había gente mala, llamados aventureros, que andaban por ahí cazando monstruos, y que probablemente también la buscaban a ella. Sin embargo, al enterarse de que la habían visto en su forma de dragón, asaltando una granja en busca de verduras, se apresuró a huir antes de que llegaran los aventureros. Jade la agarró de la mano y le dijo que él era un aventurero. La niña se quedó mirando a Jade un instante y luego entró en pánico, echando a correr aterrorizada. Jade le aseguró que él no cazaba lolis. La niña le creyó,
y Jade llegó a la conclusión de que esta chica dragón no tenía malas intenciones y simplemente estaba hambrienta. Le preguntó si era un dragón blanco, ya que esa especie se consideraba protegida. La niña juró que era un dragón blanco y que lo demostraría. Salió corriendo, se quitó la ropa y se transformó en un resplandeciente dragón blanco. Como aún no se había inventado el Photoshop, esta fue toda la prueba que Jade necesitó. Volvió a su forma humana y preguntó por qué los dragones blancos estaban protegidos. Jade le explicó que, hacía mucho tiempo, un dragón blanco había salvado a su país de la ruina. La niña prometió ser una buena chica dragón de ahora en adelante. Jade sugirió que fueran a ver al rey. Si recibía una orden de protección, podría vivir en paz con todas sus necesidades cubiertas. La niña aceptó y al día siguiente apareció con un elegante vestido de verano. La chica dragón acompañó a Jade a ver al rey del reino de Sandale. Cuando el rey vio a Jade, asumió que estaba allí para aceptar la oferta de convertirse en el próximo rey. Jade, educadamente, se negó una vez más y le explicó que había venido con un dragón blanco que podía usar magia de transformación. La chica dragón se presentó con rigidez, prometiendo que sabía vestirse y alimentarse por sí misma. Juró que no causaría ningún problema y le suplicó al rey una orden de protección. El rey aceptó encantado, pues tenía una deuda de gratitud tanto con Jade como con la especie de los dragones blancos. Sin embargo, no podía dejar que una pequeña dragona deambulara por ahí sin supervisión. Al ver que la chica dragón contenía las lágrimas, Jade se ofreció inmediatamente a ser su guardián. El rey le dio su bendición, y la pequeña dragona estaba increíblemente agradecida a Jade. Jade le preguntó cómo debería llamarla, y ella le permitió que le pusiera un nombre. Decidió llamarla Doromi. A ella el nombre le pareció un poco simple, pero lo aceptó de todos modos. Se pasaron por el gremio de aventureros, que a Doromi le pareció un lugar aterrador y lleno de malas intenciones. Jade entró en el gremio para informar de su misión a Garnet, dejando a Doromi fuera. Nerviosa por la cantidad de gente que había alrededor, Doromi se calmó asomándose para mirar dentro. Vio que Jade estaba charlando alegremente con la hermosa Garnet. Incluso una dragona inmortal como Doromi quedó cautivada por la belleza de Garnet, y su impresión del gremio empezó a mejorar poco a poco. Jade volvió y se preparó para llevar a Doromi a casa. Le confesó que llevaba más de un año sin volver a casa, demasiado ocupado con las misiones. Pero ahora las cosas cambiarían, porque tenía una pequeña dragona que cuidar. Dieron un largo y tranquilo paseo hasta la casa de Jade, comenzando así su nueva vida juntos. Fuera, una chica se dio cuenta de que su vecino por fin había vuelto. La responsabilidad de cuidar de una pequeña dragona recayó de repente sobre los hombros de Jade. De vuelta a casa, Doromi comentó que el gremio parecía un lugar muy divertido, porque Jade parecía muy contento cuando se fue. Solo tenía parte de razón, ya que el verdadero motivo por el que Jade estaba tan feliz era porque había podido ver a Garnet de nuevo. Finalmente, llegaron a la casa de Jade. Una modesta casa de madera de 2 pisos con un diseño de corazones increíblemente llamativo. A Doromi la casa le pareció increíble. Jade había elegido expresar sus sentimientos de la forma más guay posible, dedicando toda su casa a honrar a Garnet. Cada rincón de la casa estaba decorado con corazones. Los carpinteros habían pensado por error que simbolizaban su amor por todo el mundo. Jade hizo pasar a Doromi y le enseñó el interior. Las luces del recibidor se encendieron automáticamente. El espacioso cuarto de baño era el colmo del lujo, con una suntuosa bañera redonda. El dormitorio estaba construido con los mejores materiales, y su suavidad era casi ilegal. Finalmente, entraron en el vestidor, que exhibía docenas, si no cientos, de conjuntos adorables y elegantes. La colección incluía incluso 28 vestidos de novia, y entre ellos estaba el favorito de Jade. Todo en esta habitación estaba diseñado exclusivamente para Garnet, con conjuntos para cada ocasión, estado de ánimo y estilo imaginables. Doromi quería ver esos vestidos puestos, así que le pidió a Jade que llamara a su esposa. La esposa que supuestamente era la dueña de todos esos vestidos de novia. Fue entonces cuando Jade se dio cuenta de que lo que había hecho era realmente extraño, y que solo un pervertido estaría orgulloso de ello. Jade se planteó confesarle a Doromi la verdad sobre esta casa de los horrores. Pero al final, decidió distraerla con la promesa de una comida deliciosa después de la misión. Doromi terminó de bañarse y salió reluciente. Pensó que era una pena que Jade no estuviera más a menudo en casa,
pero las misiones de un aventurero eran lo primero. Jade le dijo que se irían temprano a la mañana siguiente, así que debía acostarse después de cenar. Doromi estaba deseando dormir en esa cama grande y mullida, mientras Jade rezaba en silencio para que algún día pudiera despertarse junto a Garnet. Jade renovó su determinación de continuar con sus misiones, solo para poder ver a Garnet de nuevo. Mientras paseaba por la casa, Doromi vio que uno de los vecinos se iba, Model. Por lo que Jade sabía, sus vecinos eran una amable pareja de ancianos. Sin embargo, abrió los ojos como platos cuando vio a Garnet salir de la casa de al lado. A Jade le pareció que su cerebro tardaba un siglo en procesar la información. Y le asaltó 1.000.000 de preguntas, de las cuales la más importante era ¿qué hacía Garnet aquí? Doromi corrió a saludar a Garnet, y ella le devolvió el saludo con un «buenas noches». Jade intentó balbucear un saludo para Garnet, pero estaba completamente abrumado por su belleza. De hecho, se dio cuenta de que era la primera vez que la veía con ropa de calle, y estaba absolutamente despampanante. Tanto que se grabó a fuego esa imagen en la mente para siempre. Tras recomponerse, Jade hizo todo lo posible por desearle buenas noches. Garnet le correspondió amablemente, y Jade celebró en silencio haber tenido su primera conversación con ella fuera del trabajo. En su mente, ya se estaba imaginando su boda. Garnet también estaba contenta de poder hablar por fin con él, aunque solo fuera para presentarse a su nuevo vecino. Ahora que sabía que Garnet vivía justo al lado, Jade tenía aún más motivos para volver a casa lo más rápido posible. Presentó a Doromi como una familiar suya y, cuando estaba a punto de presentarse, Garnet le interrumpió, diciendo que ya sabía su nombre porque iba al gremio todos los días. Jade se alegró tanto que declaró que era el día más feliz de su vida. Antes creía que ella no se sabía su nombre, pero Garnet le explicó que era un procedimiento estricto del gremio, preguntar siempre el nombre de los aventureros. De repente, la conversación se volvió incómoda, ya que Jade no tenía ni idea de qué decir a continuación. Intentó ofrecerse a llevarle la bolsa, pero Garnet se negó, explicándole que en ese momento solo llevaba su ropa interior. Doromi le preguntó a Garnet a dónde iba, y ella le explicó que, como su casa no tenía baño, pensaba ir a los baños públicos. Jade esperaba que Doromi le ofreciera a Garnet usar su cuarto de baño, pero la pequeña se limitó a despedirse agitando la mano. Jade gritó para sus adentros mientras Garnet se iba, pero aún así se grabó a fuego la imagen de su espalda mientras se alejaba. Doromi se dio cuenta de que a Jade le gustaba Garnet, y él lo admitió sin rodeos. No había por qué avergonzarse, ya que Doromi declaró orgullosa que ella también quería a Jade, pero solo como un perrito quiere a su dueño. Le preguntó si Garnet le había ayudado en algo, y él le explicó la relación que tenían. Doromi le sugirió que le regalara una flor a Garnet para agradecerle todo lo que había hecho. Comentó que en Garnet olía a tierra, lo que significaba que podría gustarle la jardinería como afición. Ese fue el mejor consejo que Jade había oído en su vida, y juró que encontraría una flor rara para dársela. Jade y Doromi partieron hacia las llanuras desoladas, un lugar inhóspito y yermo, donde los Bereths podían aparecer en cualquier momento. Finalmente llegaron a su destino, el Árbol del Mundo, situado entre enormes acantilados. A los pies del Árbol del Mundo se encontraba la Flor Estrella, una planta extremadamente rara que había sido el objetivo de su búsqueda durante las últimas 2 semanas. Jade había preguntado a los Floris qué flor sería el mejor regalo, y todos le dieron la misma respuesta: la Flor Estrella. Era una flor tan rara que ni siquiera las floristerías más prestigiosas la tenían. Doromi se decepcionó al saber que tenían que escalar los escarpados acantilados para coger la flor, pero Jade dijo que había un camino más fácil, aunque tardarían 1 semana entera en recorrerlo. Sin embargo, él quería que Garnet tuviera esa flor ya mismo. Jade empezó a escalar el acantilado con relativa facilidad, y Doromi exclamó que escalar era incluso más fácil que volar. Sin embargo, cuando se acercaban a la cima, oyeron el grito de una mujer en peligro. Aunque no estaba seguro de si era Garnet, Jade no podía ignorar a alguien que necesitaba ayuda. El grito sobresaltó tanto a Jade como a Doromi, y escaló rápidamente hasta la cima del acantilado. Cuando llegaron, Doromi le avisó de que un gusano cornudo gigante estaba atacando a 2 aventureras, y una de ellas ya estaba gravemente herida. Sin dudarlo, Jade se lanzó al ataque y mató al gusano con sus potentes puñetazos y patadas.
Las dos chicas rompieron a llorar de alegría y le dieron las gracias a Jade por salvarles la vida. Las chicas no podían creer que el gran héroe en persona hubiera venido a salvarlas. Una de ellas se disculpó, diciendo que su barrera no había sido lo suficientemente fuerte para detener al gusano cornudo, pero Jade se lo agradeció, explicándole que estaba buscando flores estelares y que gracias a su barrera, las preciadas flores no habían sufrido ningún daño. Las dos chicas se alegraron de saber que le habían ayudado de alguna manera. Se despidieron con la mano, y Doromi dijo que Jade había estado genial. Jade le enseñó la maceta con las flores estelares que había cogido, que incluso habían empezado a florecer, habían logrado su objetivo, así que Jade decidió volver a casa. Esperaba que a Garnet le gustara este regalo. Sin embargo, cuando llegaron a casa, la flor estelar se había marchitado y ya no tenía remedio. Jade casi se desmaya de la decepción, pero Doromi le convenció para que intentara regarla. Así lo hizo, pero antes de que pasara un día entero, ya lo había dado por perdido. Intentaron animar a la flor, diciéndole que era la mejor flor del mundo. Pero como era de esperar, no pasó nada. Como último recurso, Doromi sugirió que se la dieran a Garnet. A Jade le pareció una idea tonta, pero Doromi argumentó que, como Garnet sabía mucho de flores, quizás sabría cómo salvarla. Jade se lo pensó durante un buen rato, y finalmente decidió que merecía la pena intentarlo. Fueron a casa de Garnet. Pero no contestó nadie. Doromi supuso que Garnet podría estar en los baños públicos. Jade replicó que si se quedaban merodeando delante de su casa, parecerían raros. Pero Doromi le aseguró que él no daba miedo ni era raro en absoluto. Jade repitió sus palabras para tranquilizarse a sí mismo, pero justo en ese momento, apareció Garnet y le pilló haciéndolo, haciendo que pareciera aún más rarito. Jade se fijó en que el pelo de Garnet aún brillaba por el agua, lo que significaba que acababa de bañarse. Se veía aún más encantadora que antes, y sintió que podría quedarse mirándola para siempre. Pero recordó que estaba allí por otro motivo. Se disculparon rápidamente por molestarla. Y Jade sacó rápidamente su regalo. Le entregó solemnemente la flor estelar marchita, como si se aferrara a su última pizca de esperanza. A Garnet le pareció extraño que fuera él quien le hiciera un regalo de bienvenida. Jade se disculpó por el aspecto tan marchito de la flor, pero insistió en que estaba preciosa cuando la cogió. Garnet miró la flor de cerca y se dio cuenta de que era una flor estelar. Dijo que le encantaba este tipo de flor. El corazón y la mente de Jade estallaron en fuegos artificiales, pero tuvo que recordarse a sí mismo que estaba hablando de la flor, no de él. Le preguntó si podía salvarla, pero ella, a su pesar, dijo que no podía. Garnet le explicó que las flores estelares necesitan los nutrientes del árbol del mundo, por lo que, al separarse de su entorno natural, no pueden sobrevivir. Se disculpó por no poder ayudarles, pero Jade dijo que era él quien debía disculparse por traer un regalo tan patético. Sin embargo, a Garnet no le importó en absoluto, y le preguntó si podía quedarse con la flor. Jade aceptó encantado, pero Garnet dijo que no necesitaba la maceta. Garnet pensaba prensar la flor y convertirla en un marcapáginas, para conservar su belleza para siempre. Jade sintió que le daba vueltas la cabeza, como a una colegiala enamorada. Le dio la flor a Garnet y tímidamente le dio las gracias, en lugar de dejar que ella se las diera a él. Garnet aceptó la flor y prometió que la guardaría como un tesoro. Jade estaba totalmente embelesado, le deseó buenas noches y ella hizo lo mismo. También le dio las gracias a Doromi por el regalo de bienvenida, haciendo que Jade pareciera el hombre más feliz del mundo. De camino a casa, Jade celebró esta victoria, ya que su plan había salido a pedir de boca. Le dio las gracias a Doromi por su ayuda y le prometió invitarla a lo que quisiera. Al día siguiente, Garnet empezó a usar el marcapáginas hecho con la flor estrella, y sus compañeras de trabajo no pudieron evitar fijarse en él. La felicitaron por un marcapáginas tan mono y le preguntaron dónde lo había conseguido. Garnet les explicó que hacía poco le habían regalado una flor y que la había convertido en ese marcapáginas. Cuando su compañera le preguntó a Garnet dónde había conseguido el marcapáginas, pensó en la cara de Jade. Una pequeña sonrisa asomó a sus labios y se limitó a responder: de mi vecino. Habían pasado 2 semanas desde que Jade le dio a Garnet la flor estrella, y él regresó al gremio tras completar otra misión. Entró en la sede del gremio
y se armó de valor para ir al mostrador de Garnet, que era siempre el pequeño e inolvidable mostrador número 18. Jade vio a Garnet y estaba tan radiante como siempre. Ella confirmó que el cristal de maná que había traído era de la misión de sometimiento de la quimera. Pero antes de que pudiera empezar la inspección, de repente resonó un fuerte estruendo. Jade se preguntó de dónde venía ese sonido. Y entonces se dio cuenta de que eran las tripas de ella. Aunque Garnet ocultó hábilmente su vergüenza, Jade todavía pudo ver un ligero rubor en su cara. Intentó pensar en una broma para aligerar el ambiente, como a Doromi también le rugen las tripas todo el tiempo. Pero hasta él sintió que era una mala idea. Al final, perdió el tiempo pensando y dejó pasar el momento. Antes de que pudiera decir nada, su breve encuentro había terminado. Jade se fue del gremio sin aceptar una nueva misión, solo para ahorrarle a Garnet más vergüenza por el rugido de su estómago. Jade salió y se reunió con Doromi, que presumía orgullosa de haber contado 18 bichos ese día. Jade sugirió que salieran a celebrarlo, y los dos se dirigieron a un restaurante que estaba bastante vacío, uno que Hande había visitado hacía muchos años. La verdad es que, antes de adoptar a Doromi, rara vez comía fuera. El dueño se sorprendió al ver al gran héroe de vuelta en su restaurante. Doromi se presentó y declaró a voz en grito que le encantaba el estofado. Así que quería un plato de estofado lleno de carne de inmediato. Jade pidió el marisco y el dueño fue a la cocina a prepararles la comida. Unos minutos después les trajo sus platos. Jade y Doromi empezaron a comer y se quedaron asombrados por el increíble sabor de la comida. Por suerte, su ropa permaneció intacta tras la explosión de sabor. De repente, sonó el timbre de la puerta y entró otro cliente. Jade se sorprendió al ver que no era otra que Granate. Se preguntó si querría cenar con él y le habría seguido hasta aquí. Pero resulta que Granate era simplemente una clienta habitual del restaurante. No todo el mundo es como tú, Hadith. Jade esperaba ansioso saber cuál era el plato favorito de Granate. Pero el chef se disculpó, diciendo que acababa de servir la última ración de marisco. El mismo plato que Jade acababa de terminarse. Jade no podía soportar ver la decepción en la cara de Granito. Así que se levantó y juró que iría a buscar pescado para el restaurante. El dueño estaba encantado de que Jade estuviera dispuesto a hacerlo, pero en realidad Jade lo hacía por Granate, no por él. Sin embargo, el dueño le advirtió que podría ser difícil, ya que parecía haber un monstruo aterrorizando la costa, impidiendo que los barcos de pesca salieran. Tanto a Jade como a Doromi les pareció que aquel monstruo era imperdonable. Jade preguntó si había alguna misión de exterminio disponible para él. Y Granate recordó que sí la había, pero que solo era para aventureros de nivel 6. Esto explicaba por qué Jade, un aventurero de nivel 10, nunca había visto esa misión. Sin embargo, según las reglas del gremio, Jade no podía aceptar esta misión a menos que se subiera a su nivel. Pero había un resquicio. Supongamos que no lo considerara una misión. Supongamos que saliera al mar. Y supongamos que el monstruo le atacara. Y supongamos que lo derrotara. Y supongamos que Granate se enamorara de él por ello. Al día siguiente, Jade y Doromi fueron a la costa, donde él poseía una encantadora villa junto al mar. Al igual que su casa principal, rara vez venía por aquí. Doromi le preguntó por qué tenía esta villa, y él respondió que era por las hermosas vistas al océano. La verdad es que la compró para poder ver la puesta de sol con Granate. Jade es tan iluso que ni siquiera puedo enfadarme, solo me da pena. Jade entró en la villa para coger algo de equipo de pesca. Doromi le preguntó si pensaba usarlo para atrapar al monstruo. Pero él insistió en que solo iba a pescar, por ahora. Si el monstruo marino le atacaba por casualidad, pues ¿qué se le iba a hacer? Jade planeaba llevarle el pescado que capturara al dueño del restaurante, con la esperanza de aumentar sus puntos de afinidad con Granate. Un plan perfecto, sin fisuras. Se dirigieron al puerto. Pero Jade podía sentir que el ambiente allí era bastante tenso. Doromi encontró el barco de Jade, del tipo relajante, pensado para viajes tranquilos y románticos. Subió con cuidado al barco, pero unos marineros les advirtieron a gritos que no zarparan. Jade preguntó por qué no podían salir, y los marineros le explicaron que alguien había visto un kraken recientemente, y que salir al mar ahora mismo sería un desastre. Jade afirmó que necesitaba zarpar de inmediato. Cuando los marineros vieron su pequeño barco, comentaron que el kraken probablemente ni se daría cuenta de su presencia.
Esto arruinó por completo el plan de Jade de usarse a sí mismo como cebo. Así que le ofreció una gran suma de oro al dueño de un galeón cercano. El marinero se negó, diciendo que ninguna cantidad de dinero podría convencerle para zarpar. Jade entonces prometió cubrir el coste total de las reparaciones, o incluso comprar un barco nuevo si era destruido. Cuando descubrieron que era Jade, el héroe, su actitud cambió. Le preguntaron si había venido a matar al Kraken, pero él explicó que solo había venido a pescar un poco. Jade compartió su plan. Si el Kraken atacaba, lo derrotaría en defensa propia. Le preguntaron por qué estaba dispuesto a llegar al extremo de usarse a sí mismo como cebo, y Doromi intervino, diciendo que lo hacían por pura bondad. Como un pequeño agradecimiento a todos los pescadores locales. Los hombres se conmovieron por la dedicación y compasión de Jade. Al oír las palabras de Doromi, el dueño del barco le ofreció a Jade usarlo gratis. En un abrir y cerrar de ojos, consiguieron un barco enorme. La única vez que verías a dos personas manejando un barco tan grande es en una partida de Sea of Thieves. Jade lanzó el sedal y rápidamente recogió un pez pequeño. Para no ser menos, Doromi también lanzó su sedal, pero no picó ni uno y empezó a poner morritos. Jade sugirió que quizás su sitio no era muy bueno y le ofreció cambiarse. Doromi se emocionó, sintiendo que por fin tenía la oportunidad de pescar algo. Poco después de lanzar el sedal, sintió un tirón muy fuerte de algo enorme. Tiró con todas sus fuerzas y se quedó de piedra al recoger un escorpión marino gigante. Jade se dio cuenta de que ese debía de ser el monstruo que había estado acosando a los barcos de pesca. Doromi le lanzó su colección de piedrecitas al escorpión para intentar ahuyentarlo, pero eso solo hizo que se enfadara aún más. Temió que el barco volcara, pero Jade la tranquilizó, diciendo que ya lo había reforzado con su magia. Ahora solo tenían que acabar con el monstruo. Jade saltó hacia adelante y derrotó al escorpión marino de un solo puñetazo, haciendo que se hundiera hasta el fondo del océano. Volvieron al puerto, victoriosos, y compartieron las buenas noticias con los marineros. Los marineros le estaban increíblemente agradecidos a Jade, ya que ahora podían volver a pescar con seguridad. La misión de Jade aquí había terminado, y ahora Garnet podría disfrutar de un poco de pescado fresco. Más tarde, Jade y Doromi decidieron volver al restaurante de ayer para cenar. Tal y como Jade había esperado, Garnet también estaba por la zona. Se acercó a ella, y esta vez consiguió entablar conversación. Después de charlar un poco, le contaron que acababan de volver de pescar y que de paso habían derrotado al monstruo que asolaba las aguas cercanas. Doromi contó con entusiasmo cómo prácticamente había acabado ella sola con el escorpión marino. Con sus piedras, mirándolo fijamente sin pestañear. Esta historia era casi completamente inventada, pero Garnet decidió seguirle la corriente, diciendo que había pensado que sería Jade quien derrotaría al monstruo. Garnet le preguntó si se pasaría por el gremio mañana, y él prometió que sí. Justo entonces, Jade se dio cuenta de que Garnet se había percatado de su ausencia hoy, y ella admitió que se había preocupado. Cuando Garnet dijo que estaba preocupada porque no había ido al gremio hoy, Jade sintió que podía morirse de la felicidad, pero se conformó con simplemente sentirse abrumado por la alegría. Jade estaba acostumbrado a que lo vieran como un aventurero imbatible, así que podéis imaginar su alegría al saber que Garnet estaba preocupada por su seguridad. Se preguntó si ella pensaba que no era de fiar, pero Garnet negó con la cabeza y le explicó que no lo veía como Jade, el héroe, sino como Jade, su hermano pequeño. Dijo que lo había visto crecer desde que tenía 12 años, así que le tenía mucho cariño. Jade se dio cuenta de lo solitario que era ser tratado como un héroe intocable en un pedestal, así que se alegró de que todavía hubiera alguien que lo tratara como una persona normal. Pero entonces se dio cuenta de algo importante. Garnet solo lo veía como un hermano pequeño, no como alguien por quien pudiera tener sentimientos románticos. Jade se sintió decepcionado, pero estaba decidido a no perder la esperanza. Cuando se enteró de que Garnet también planeaba cenar en el restaurante, la invitó a cenar con ellos, razonando que les costaría terminarse la comida ellos solos. Llevaron al restaurante todo el pescado que habían capturado, y Garnet aceptó encantada unirse a ellos. Jade caminaba tímidamente a su lado, incapaz de ignorar su agradable aroma y su belleza. Sentía que estaban en una cita,
aunque sabía que todo lo bueno se acaba. Su maravilloso paseo con ella solo duró 5 segundos, pero decidió que se haría cliente habitual de ese restaurante para pasar más tiempo con Garnet. El dueño les dio la bienvenida de nuevo con alegría, y sacaron todo el pescado que habían capturado. Les dio las gracias, diciendo que esta sería la última vez que podría prepararles una comida deliciosa. Jade se preguntó a qué se refería con la última vez. Garnet le entregó un ramo de flores, aunque no parecía ser por un cumpleaños ni por ninguna ocasión especial. Jade preguntó qué estaba pasando, y el dueño le explicó que hoy era su último día de trabajo en el restaurante. Ya había trabajado bastante tiempo en la hostelería y planeaba volver a su ciudad natal para vivir con su hija. Jade le ofreció una bolsa de oro como regalo de jubilación, pero él la rechazó, diciendo que la amabilidad de Jade era más que suficiente. A Jade se le llenaron los ojos de lágrimas al darse cuenta de que esta era la última vez que comería allí. Atesoró cada momento mientras disfrutaba de su última comida en su restaurante favorito. Cuando su codo rozó el de Garnet, Jade supo que ese era un momento feliz que nunca olvidaría. Una noche, Doromi estaba contándoles a sus amigos de la ciudad una historia fantástica sobre cómo había derrotado a una hidra. Antes de que pudiera adornar los detalles, Jade salió, con cara de que toda su cartera de criptomonedas se acababa de desplomar. Unos minutos antes, Jade había ido al gremio para informar a Garnet de su misión. Últimamente había estado de buen humor, porque ahora podía mantener una conversación con ella sin ponerse demasiado nervioso. Atravesó las puertas que ya conocía, y como de costumbre, Garnet estaba absolutamente deslumbrante. Antes se habría puesto tan nervioso que no podría haber dicho más de 3 palabras sin tartamudear. Pero las cosas habían cambiado. Le entregó con toda tranquilidad la piedra de maná de la misión de hoy. Mientras Garnet inspeccionaba la piedra, de repente le dio un violento ataque de tos. Esto preocupó enormemente a Jade, que pensó que quizá había pillado la COVID o algo parecido, tras recibir su recompensa. Salió corriendo sin aceptar una nueva misión. Jade no quería molestar a Garnet con preguntas indiscretas, pero temía que esta pudiera ser la última vez que la viera antes de que ocurriera algo terrible. Le contó a Doromi su encuentro con Garnet y se decidió a encontrar la panacea, una medicina que podía curar cualquier enfermedad. No sabía si existía de verdad, pero decidió que si no, la crearía con su propia voluntad y luego la encontraría. Doromi se ofreció con entusiasmo a ayudar en todo lo que sus diminutas manos pudieran. Lo primero que había que hacer era reservar 1.000 millones de oro para pagar a un boticario para que desarrollara la medicina. Fueron a la botica local, pero a Doromi le entró el pánico al ver frascos llenos de globos oculares flotando. Jade le aseguró que no iban a diseccionarla ni nada por el estilo. Justo en ese momento, una mujer salió sosteniendo una sierra para huesos ensangrentada, y Doromi se desmayó en el acto. La mujer se disculpó rápidamente por asustarla, explicando que estaba ocupada descuartizando algunos monstruos para conseguir ingredientes. Jade sonrió y saludó a la mujer, Surin bromeando. «¿Cuánto tiempo sin verte?» Surin era la nieta de Ku, una famosa médica y propietaria de esta botica. Jade esperaba ver a Ku, pero Surin le explicó que su abuela acababa de jubilarse y se había mudado al campo. «¿Pero qué narices? ¿Es que aquí los precios de la vivienda están tirados o qué?», pensó Jade para sí. Esperaba conseguir la ayuda de una farmacéutica de primera como la señora Ku, pero Surin insistió en que ella podía hacer un trabajo tan bueno como el de su abuela. Jade depositó toda su esperanza en ella y le suplicó a Surin que ayudara a la chica que amaba. Surin empezó preguntando por los síntomas de la chica. Jade explicó que Garnet tenía tos y dolor de garganta. Surin le dijo que no dudara en echar un vistazo a las docenas de opciones de medicamentos para la tos que tenían en la tienda, pero Jade se negó a usar cualquiera de los medicamentos normales y corrientes. «Para mí, esta tos es un asunto muy serio, y quiero un tipo de medicina extremadamente especial». Surin intentó confirmar repetidamente que el único síntoma de Garnet era la tos, pero Jade insistía en que estaba a las puertas de la muerte. Surin tuvo la sensación de que este encargo iba a ser más problemático de lo que pensó en un principio. Surin aceptó a regañadientes intentar desarrollar una medicina especial para Garnet. Jade añadió la fatiga a la lista de síntomas de Garnet, lo que hizo que Surin accediera a formular la medicina allí mismo, en el acto. Le pidió a Doromi que la ayudara a conseguir los ingredientes.
pero la pequeña casi se desmaya cuando le pidió que trajera un frasco de sangre de dragón. Jade hizo todo lo posible por tranquilizar a la aterrorizada Doromi. Unos minutos más tarde, Surin completó la medicina especial para tratar la tos y la fatiga de Garnet. Le cobró 30.000 de oro, lo que hizo que Jade se preguntara cómo era posible que fuera tan barato. Felizmente, le entregó el dinero y volvió corriendo a casa de Garnet para darle la medicina lo antes posible. Jade llamó a la puerta y respiró aliviado al ver que Garnet seguía viva. Por el amor de Dios, si solo tenía tos. Jade se apresuró a poner el frasco de la medicina especial en las manos de Garnet, explicándole que había estado preocupado por ella todo el día. Sin embargo, Garnet le explicó que ya estaba totalmente recuperada. El problema era solo una pequeña espina de pescado atascada en la garganta, que la había estado molestando todo el día. A Garnet le sorprendió oír que Jade se había preocupado tanto por ella. A Jade casi se le escapa que le gustaba en un sentido romántico, pero se corrigió rápidamente, diciendo que era una recepcionista especial para el gremio, y que por eso se había tomado la molestia de encargar una medicina especial para ella. Garnet dijo que el gremio tenía muchas otras recepcionistas, pero Jade respondió que ella era especial para él. También comentó por qué le había dado el ramo al antiguo dueño del restaurante, como muestra de su amabilidad. Garnet sonrió, aceptando con gusto su preocupación, aunque ya no estaba enferma. Sus flores seguían debilitándose. De repente, Garnet invitó a Jade a su casa para ver sus flores. La repentina invitación sorprendió tanto a Jade que puso una cara como si le acabaran de pedir matrimonio. Rápidamente recuperó la compostura y entró con cuidado en casa de Garnet por primera vez. Como era de esperar de Garnet, la casa estaba limpia y ordenada, tanto que casi no podía creer que de verdad estuviera allí. Doromi se fijó en una pequeña maceta con flores que se estaban marchitando. Y Garnet usó rápidamente el frasco de medicina. Vertió la medicina en la tierra, y para alegría de los tres, las flores florecieron en apenas unos segundos. Celebraron juntos este pequeño milagro. Garnet les dio las gracias a Jade y a Doromi por su ayuda, pero ambos estaban encantados de poder ayudarla en lo que fuera. Justo en ese momento, a Doromi le empezaron a sonar las tripas, y Garnet comentó que justo estaba a punto de salir a cenar. Los invitó a los dos a que la acompañaran. Y Jade casi dio un salto de alegría ante la oportunidad. Que la chica de sus sueños lo invitara a cenar era lo mejor que le había pasado en la vida. Jade no podía ser más feliz. Unos días después, Jade estaba recordando lo bien que se lo había pasado con Garnet. De repente, él y Doromi se despertaron por un ruido muy fuerte, que venía de la casa de al lado. Lo invadió un pavor terrible y de inmediato pensó que Garnet estaba en peligro. Sin perder ni un segundo, salió corriendo de su casa y se encontró cara a cara con Garnet. Ella le suplicó ayuda desesperadamente, diciendo que había algo en el segundo piso, pero sin especificar el qué. Al ver el pánico absoluto en la cara de Garnet, Jade pensó de inmediato que debía de ser un ladrón. Le dijo que no se separara de él y le encargó a Doromi que la protegiera a toda costa. Por primera vez, Doromi se sintió de verdad motivada para trabajar. Jade entró en casa de Garnet, jurándose a sí mismo que destruiría a lo que fuera que la estuviera amenazando. Entró en el dormitorio y Doromi se dio cuenta de que estaba más desordenado de lo habitual. Jade dedujo que allí había tenido lugar un forcejeo violento, lo que no hizo más que intensificar su odio hacia el misterioso atacante. Sin embargo, no vio ni rastro de él. Garnet sugirió que el desconocido podría estar todavía escondido debajo de la cama. Jade levantó la cama y de repente, algo pequeño y rápido salió disparado. Bastó para que Garnet retrocediera muerta de miedo, y Jade se puso extremadamente celoso de que fuera Doromi quien la consolara. Resultó que el atacante era solo una pequeña araña. Doromi se quejó de que las arañas eran aterradoras, porque una vez le dolió la tripa por comerse una. Garnet casi se desmaya. Pero Jade había prometido encargarse y no pensaba romper su promesa. Intentó atrapar la araña, pero no lo consiguió, ya que ésta se escabulló rápidamente y se escondió bajo el montón de ropa de Garnet. Aunque dudó un poco antes de tocar su ropa, Jade no quería que pensaran que le tenía miedo a las arañas. Dejando a un lado cualquier reparo, se lanzó a ello, y finalmente atrapó la araña y la tiró fuera. Sin embargo, durante el proceso, rompió la cama de Garnet sin querer. Garnet le aseguró que no pasaba nada,
ya que de todas formas pensaba comprarse una cama nueva. Garnet le dio a Jade sus más sinceras gracias y le dijo que estaba muy contenta de tenerlo como vecino. Jade no podría haber pedido una recompensa mejor. Aún así, el problema seguía ahí. La cama de Garnet estaba rota. Jade le ofreció su cama. Y Doromi aceptó la sugerencia rápidamente. Garnet les dio las gracias por ser tan buenos amigos. Y Jade se sintió increíblemente feliz. Unos minutos más tarde, estaba arrastrando su cama a la habitación de Garnet. Garnet dudó si aceptar la cama, que parecía tan cara, así que Doromi sugirió que se intercambiaran las camas. A Garnet le pareció bien la idea. Jade le dijo a Garnet que lo llamara siempre que necesitara ayuda, y ella respondió que contaba con él. Jade rebosaba de felicidad, mientras llevaba la cama de Garnet a su casa, sin poder creerse del todo que estuviera allí de verdad. Se metió en la cama y se dio cuenta de que el aroma de ella todavía perduraba en las sábanas. Quizá esto fue demasiado estimulante para él. Y como era de esperar, Had no pudo pegar ojo en toda la noche. Se despertó a la mañana siguiente, sintiéndose aún más cansado que cuando se había acostado. Mientras tanto, una joven se preparaba para salir al mundo por primera vez, con la esperanza de convertirse en una gran aventurera, igual que Jade.